Hola, 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 probando. Un, dos, tres. Pasa que más tarde suele ser ya incontrolable. Hola, ahí está, mamá. ¿Mm? Ahí ya está. Hola, 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 sí. ¿Qué tal? Excelente. Ah, Esa es la manera con que corrigen los, para saber vas a ver la intensidad. la intensidad de dónde se corta. Está, Se profe. compromete. Muy, pero muy buenas tardes. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes, apreciados alumnos. Ya tomé el atrevimiento de comenzar a grabar en este horario, un poquito más temprano, por el hecho de que, como sabemos, en el horario en el que solemos encontrarnos, solemos tener ciertas situaciones para poder grabar, ¿no es cierto? Entonces, hoy estoy grabando por cualquier eventualidad, estoy grabando un poquito antes lo que es nuestro tema de hoy, ¿verdad? Nuestra materia, como siempre, economía, de primer módulo. Estamos hablando de economía, de progreso. Lo que están viendo acá es en un puerto. Entonces un container, un contenedor el contenedor largo, que dicen que es de 40, contenedor de 40. Y el contenedor más pequeño, dicen contenedor de 20. Perfecto. Un poquito para ser agradable a la vista nada más. Estoy mostrándoles. Muy bien. Lo que hoy nos toca es, gente, para ir terminando nuestro módulo, quizá en la próxima clase ya vamos a hacer una retroalimentación con un trabajo, una pequeña tarea acerca del módulo uno, de tal manera a ir filtrando, ir sacando digamos, los temas más puntuales, digamos, ¿verdad? Porque cada asignatura tiene su tema puntual, y lo que vamos a hacer es, vamos a ir separando las cosas que la cátedra considera, ¿verdad?, que son más importantes para que podamos reforzar un poquitito esos temas. Muy bien, lo que nos convoca hoy es, vamos a hablar acerca de las leyes económicas, ¿verdad? Las leyes económicas son un conjunto de principios, ¿verdad?, y de reglas que se expresan y en el que se producen en el fenómeno económico que encontramos en la economía, ¿verdad? Estas leyes rigen varios aspectos, pero principalmente la oferta, la demanda, el tipo de cambio. Sabemos lo que es. El tipo de cambio es la relación que existe entre una moneda y otra, ¿verdad? Por ejemplo, el tipo de cambio con el dólar, guaraní dólar, vendría a ser uno. Un guaraní equivale a, no sé cuánto está la cotización hoy día. Hoy voy a inventar, está 7.000 guaraníes, entonces la cotización, el tipo de cambio o la relación también. En la clase presencial, uno de los compañeros nos consultó que era razón, y esa es una relación. Entonces, la relación que existe entre tipo de cambio. Una moneda se cambia por otra por un cierto valor. Muy bien. Eh, Al igual que en la naturaleza, la economía también presenta varias leyes, ¿verdad?, que rigen los fenómenos de esta disciplina. Con leyes económicas hablamos de las relaciones que han sido demostradas mediante diversos estudios. Recordamos que a partir de 1776, imagínense, el año 1700, que se viene organizando la ciencia económica, ¿verdad? Y en ese trayecto de 1700 a 1800 han pasado, por más de que no sean economistas,
han pasado investigadores, han pasado gente que nos han ayudado para estudiar un poquito el fenómeno económico. La economía se rige por leyes. ¿Por qué decimos que es una ciencia? La economía es una ciencia porque justamente tiene principios, ¿verdad? Principios que se cumplen 9 de cada 10 y leyes, ¿verdad? Leyes, así como una ley física. Si nosotros en el vacío lanzamos una moneda, obviamente va a ir cayendo al vacío como se sabe por la ley de la atracción del, del campo, del, eh, de la Tierra, ¿verdad? Del centro de la Tierra, lo que se llama gravedad. Yo entiendo así, ¿verdad? Ustedes que han estudiado física seguramente tienen otra explicación, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que encima del escritorio hay un bolígrafo y si cae al costado del vacío, obviamente ese bolígrafo cae hacia el centro de la Tierra. Y así sucesivamente. Entonces, nos damos cuenta de que también en economía nosotros tenemos leyes que se cumplen bajo ciertas circunstancias. Una ley física, por ejemplo, es aplicable, y eso lo vamos a hablar seguramente con la profe de física, 99,9% o 100%, una ley física, una ley química se cumple. Eso es lo que identifica un poquito a la ley económica, que no se cumple necesariamente en un 100% de lo que sabemos. ¿Por qué? Porque en economía se maneja un concepto que se llama ceteris paribus, que es si las demás cosas permanecen constantes. O sea que la economía, los efectos de la observación del estudio generalmente aísla una parte de la economía para poder estudiarla. Y la otra parte hace como si fuera que permanece constante. De tal manera a ver si un elemento, cómo afecta al otro elemento. En este caso, por ejemplo, el tema de la oferta y la demanda, como el aumento de los precios, por ejemplo, ¿verdad? Cómo un aumento de los precios puede afectar el aumento de la demanda, por ejemplo. La demanda que no es otra cosa sino eh, la compra, que se relaciona con el consumidor, con la compra de un determinado producto. Eso es lo que vamos a ver en economía, es de que lo que en ley se llama demanda, decimos demanda, en economía es algo totalmente diferente para nosotros. Para nosotros demandar un producto es consumir, desearlo, tener esa necesidad y efectivamente comprarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, la demanda del consumidor se aísla y está en relación inversa con el precio. ¿Qué significa que está en relación inversa? Significa que cuando los precios son altos, la demanda generalmente, la compra es menor. Pero en la medida que van bajando los precios, a medida que van bajando los precios, como tiene una relación inversa, al bajar los precios, automáticamente, esta es la ley, esta es la curva roja, es la curva de demanda. Aquí están las cantidades en el eje y en el eje X, a ver, están los precios. Los precios y las cantidades están acá. Acá están los precios y acá están las cantidades. Digo bien, X cantidades y precios, ¿sí? Y lo que nos damos cuenta es perfectamente de acá que la demanda es muy alta cuando el precio, vamos a suponer que es 10. En la medida que el precio va aumentando, acá vamos a suponer que está en 80, solamente ya se demanda, eh, perdón, el precio está en 10, se demanda 80. ¿Se dan cuenta? Entonces, se dan cuenta de que la curva cae. Esto es lo que llamamos nosotros, ustedes habrán dado en matemática, lo que se llama los ejes coordenados. Los ejes coordenados de X e Y. Los ejes coordinados de X e Y, ejes coordenados de X y Y, lo que hace es que en un plano relacionan dos variables, dos elementos. En este caso, que nosotros estamos mirando acá la curva de la oferta y la demanda, vamos a decir que en el eje de ordenados Y siempre vamos a tener los precios, por ejemplo. Y en el eje de abscisas X, acá en la parte de abajo, siempre vamos a tener las cantidades. De esta manera, a consensuarnos, de esta manera no confundir. Entonces, se dan cuenta que esto tiene una relación inversa. ¿Por qué? Porque en la medida que cae el precio, disminuye el precio,
sube. A menor precio, el precio acá vamos a suponer que era 10.000 y acá es 5.000 y acá ya es 1.000. Vamos a darnos cuenta que a un precio de 10.000, por ejemplo, solamente se demanda, vamos a suponer 2. Pero cuando el precio cae, acá estamos 10.000, cae a 5.000, ya se demanda mucho, vamos a suponer 5. Y cuando el precio cae a 10, por ejemplo, ya se demanda mucho mejor que estamos acá. ¿Sí? Así funciona a grandes rasgos. Vamos a ir viendo después en la clase, digo bien, clase práctica, clase presencial, vamos a hacer estos ejercicios. Bueno, entonces, la economía es una ciencia, porque tiene sus propias leyes, tiene sus propios principios, ¿verdad? Principios que se cumplen y leyes que en líneas generales se van cumpliendo. Bajo determinadas condiciones, siempre tenemos que decir las leyes económicas. Si es que tal cosa, sucede tal cosa. Muy bien. Entonces, son las relaciones que han sido demostradas. Las leyes económicas expresan las relaciones más esenciales en economía, en las cuales se ha demostrado que existe una relación de causa-efecto, una relación de causalidad. Y por norma general, suele cumplirse en casi todos los supuestos. ¿Entienden? Entonces, lo que demuestra la ley económica son dos elementos que se relacionan bajo determinadas circunstancias y pueden ser predichos, predecidos de alguna manera bajo ciertas circunstancias. Muy bien. Por esta razón debemos entender de la misma forma que hablamos de las leyes que se han demostrado por lo que se presenta un carácter objetivo, es decir, se cumplen independientemente de la voluntad de los individuos. ¿Sí? Tiene un carácter objetivo, es decir, se cumplen independientemente de la voluntad de los individuos. Asimismo, conviene resaltar que las leyes económicas no han surgido porque sí nomás. El primer, digamos, tramo para que podamos poner una hipótesis o una presunción, un supuesto, comienza con la observación. Los economistas de la teoría descriptiva, la economía descriptiva, describe un hecho, una situación dada, ¿verdad? Describe. Y encuentra que se relaciona bajo determinadas circunstancias, se relacionan con algunos fenómenos. En eso consiste, ¿verdad? De que uno se da cuenta en el mercado de que hay abundante banana y su precio es muy bajo, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? O cuando escasea, los precios suben. Entonces, las leyes económicas sufren modificaciones cuando se modifican algunas condiciones. De la misma forma que desaparecen cuando esas condiciones se eliminan definitivamente. Vamos a ir viendo con los ejemplos. Entender las leyes económicas entonces nos permite avanzar en la investigación. Y cuando hablamos de investigación económica, entonces, como cualquier otra ciencia social, el primer tramo de la metodología de la investigación es justamente la observación. Yo quiero creer, ¿verdad? Una persona de ciencia, ustedes van a ver eso. Quiero creer que Darwin lo primero que hizo fue una observación, ¿verdad? Una observación y de ahí sacó en una isla, creo, en un lugar, y hizo la observación acerca de la naturaleza, cómo evolucionan la naturaleza, los seres vivos, y ahí dedujo la ley la ley de la evolución natural. Es una manera de pensar. Entonces, lo primero en la ley económica se observa. Y así se va sentando las bases de la ciencia social. Nosotros tenemos que recordar que tanto Adam Smith como Ricardo, como Cole, varios autores, ¿verdad? Ellos propiamente no desarrollaron una metodología de la investigación, simplemente lo hacían de manera de observación, pero que se utilizó como base, como era economía descriptiva. Esa economía descriptiva después pasó a otro estado y se fue a través de la inducción, de la deducción lógica, se fue encontrando
se van encontrando las leyes, ¿verdad? Estas leyes se modifican y pueden terminar. Si las condiciones económicas cambian, las leyes también cambian, ¿verdad? Por ejemplo, en tiempo de guerra hay muchas leyes económicas que no se cumplen. Las leyes también desaparecen. Un ejemplo podría ser la ley de la oferta y la demanda. Si el Estado fija, por ejemplo, los precios, las condiciones estarían eliminándose y por lo tanto esta ley se extinguiría. Es lo que yo le hablé en tiempos de, hablando de tipo de cambio, lo que le hablé en tiempos del gobierno del general Stroessner. El tipo de cambio, la relación de cambio estaba determinado arbitrariamente por el Banco Central. ¿Sí? En ese caso, la ley de la oferta y la demanda se extinguió porque un elemento externo ingresó, ¿verdad? Que es el gobierno que le pone precio a la moneda. Sin embargo, después de la entrada del gobierno del general Rodríguez, gobierno democrático, que fue el primer presidente que fue electo democráticamente en elecciones, se liberó, el Banco Central de alguna manera liberó, de esta manera que el precio se establece en el libre juego de la oferta y la demanda. También lo que estamos viendo acá es, acá hay dos curvas de oferta. La primera curva 1, que está acá, y la segunda curva que está al lado, de forma paralela. Lo que esto quiere significar es también de que estas curvas son dinámicas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? De que no son estáticas, se pueden llegar a movilizar. Tanto a la izquierda se reduce como se aumenta. ¿Sí? Se reduce o aumenta. La demanda aumenta o reduce. Porque nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que acá está nuestro punto cero, inicio. Y en relación a cómo, hacia dónde se va desplazando en el espacio-tiempo, en esta curva, en este gráfico de cartesiano, podemos determinar si acá está disminuyendo la oferta. Y así va aumentando la derecha. Y la demanda se expande cuando va a la derecha y se contrae cuando se acerca hacia el punto cero que estamos teniendo por acá. O sea, a modo de explicación nada más. Muy bien, vamos avanzando entonces. Ahora ya sabemos que existen leyes económicas. ¿Cuáles son las características de las leyes económicas? Características a modo de esquema para afianzar bien ese importante concepto. Las reglas científicas que muestran cómo se producen los fenómenos económicos, ¿sí? Son reglas científicas que muestran cómo se producen los fenómenos económicos. Nosotros a veces queremos saber, por ejemplo, un fenómeno económico que sucede, y hace poco pasamos por la Semana Santa. En tiempo de Semana Santa, por ejemplo, ¿qué sucede con el precio? ¿Cuáles son los elementos, la materia prima de la chipa, de la sopa? Todos de alguna manera se entusiasman en hacer sopa o chipa en sus casas, inclusive. ¿Y qué sucede con el precio de la harina de maíz? ¿Qué sucede en tiempos de Semana Santa? ¿Qué sucede con el precio de los huevos? ¿Qué sucede con el precio disminuyen o aumentan los precios del queso, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo va aumentando o va disminuyendo en determinadas condiciones? Y eso sucede siempre. Siempre en épocas de que yo tengo uso de razón, uso de conciencia, la harina de maíz o el queso sube en épocas de... Cuando termina, pasa la Semana Santa, empieza a bajar otra vez el precio. Si estaba 27, pasa a 30, y después pasa la Semana Santa y vuelve a su precio normal de 25, por ejemplo. Son leyes científicas que se pueden demostrar. Características de las leyes económicas son relaciones que ya se han demostrado y que sirven de base para una investigación científica más profunda. Por eso estamos viendo, son superficialmente para poder adentrarnos en la ciencia económica.
Estas leyes presentan carácter objetivo, es decir, se cumplen independientemente de la voluntad del individuo. Me guste o no me guste, eh, los huevos, por ejemplo, escasean. No sé si se guardan o se consume tanto en época de Semana Santa. Y así sucesivamente, hasta el precio la carne de cerdo sufre incremento. ¿Por qué? Porque se consumen. Estas leyes entonces son de carácter positivo. Nos guste o no nos guste, pasan. Hay algo muy importante también, gente, de que en términos generales nosotros podemos decir que en el mercado nosotros tenemos poco efecto como consumidor. Pero ¿qué pasa con un gran consumidor? Vamos a suponer que tenemos la chipería más grande del mundo, que hacemos 1 millón de chipas por día, que consumimos toda la harina de maíz del Paraguay y toda la materia prima del Paraguay. Puede darse el caso. Entonces, en ese caso, esa empresa, como comprador de materia prima, obviamente tiene mucho efecto en el mercado, porque posiblemente esa cantidad va a negociar a menor precio, a menor precio. Inclusive va a ser, vamos a ver después, la ley de la escasez puede hacer escasear los productos. Gente, la ley económica funciona en términos generales, pero ¿qué pasa? Para que la ley económica se cumpla también se tienen que dar ciertas condiciones. Lo que se suele hacer es, se suele crear, para aumentar los precios de determinados productos, se suele crear una escasez artificial. ¿Y en qué consiste eso? Voy a poner un ejemplo. En los años 90 le visitaba a una señorita allá hacia la ARP, que sería Roque Alonso, ahí detrás de la Expo más o menos. Yo siempre la iba a visitar y en esos lugares abundantes, tinglados, todo cerrado, todo cerrado. Y en una oportunidad, cuando me iba a visitar a la señorita, un domingo, se abrió la puerta del, de la, de- del tinglado y visto bolsa y más bolsas de, de azúcar. Recuerdo perfectamente, bolsas de azúcar lleno del tinglado. Por supuesto, como estudiante de economía y como economista, lo primero que uno hace es, se le prende la lamparita. Le digo a mi amada novia, ¿qué es el lugar, ¿verdad? Pues ya sabía la respuesta. Y me dice la señorita, yo no sé qué es lo que pasa porque dicen que no hay más azúcar, pero ahí está lleno. Ya entiendo lo que sucede. Ellos están especulando, están guardando, haciendo que haya escasez, haya necesidad, haya faltante de ese producto, de tal manera a elevar artificialmente su precio. Pero eso es al margen. O sea que muchas cosas, ¿verdad? Estas leyes rigen aspectos como la producción, el consumo y el comercio. Las leyes económicas pueden modificarse si las condiciones cambian, por supuesto, así como extinguirse si estas extinguen, así como el caso del el Banco Central, la moneda con el dólar y los tipos de cambio. Automáticamente cuando el Banco Central dejó libre eso, obviamente desaparece la ley de la imposición y ya es el mercado el que determina el precio que debe tener la relación entre el dólar y el guaraní. Es tarea de los investigadores descubrir estas leyes. Entonces, estas son las características, ¿sí? Son reglas científicas que se producen bajo determinados fenómenos, son relaciones que se demuestran que suceden, ¿verdad? Principalmente para los investigadores. Adelante. Estas leyes entonces son de carácter objetivo por el hecho de que eh, independientemente al consumo independientemente de la voluntad del individuo, sucede. Está perfecto. Leyes económicas. La ley de la demanda. Esta es la primera ley que estábamos hablando, la ley de la demanda.
¿Qué dice la ley de la demanda? La ley de la demanda dice que en un mercado de competencia refleja la relación que existe entre la demanda que existe de un bien en el mercado y la cantidad que hay del mismo. Esta relación establece que, por lo general, a mayor demanda, menor oferta y mayor precio. Esa es la ley de la demanda, ¿sí? Vamos a ir profundizando después en las clases presenciales. Vamos a hacer los ejercicios de la ley de la oferta y la ley de la demanda en la pizarra. La ley de la oferta refleja la relación que existe entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio de venta en el mercado, ¿sí? Refleja la relación. Si la ley de la demanda tiene una relación inversa con el precio, y si la ley de la oferta debería ser en relación directa. En relación directa. Perfecto. Entonces, la ley de oferta refleja la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio de venta en el mercado. A mayor precio, menor demanda. Muy perfecto. Entonces, estuvimos viendo por separado la ley de la demanda, vimos la ley de la oferta. Ahora, la ley de la oferta y la demanda refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto. ¿Sí? Si se está demandando un determinado producto, significa que fue ofrecido, ¿verdad? Lo que vamos a ver también en un momento dado es de que muchas veces una de las curvas, porque estos se representan en curvas, la ley de la oferta se representa en una curva ascendente y la ley de la demanda en una curva descendente. Entonces, ¿qué es lo que sucede generalmente? Sucede es que cuando uno de ellos es superior, tiene efecto sobre el otro en relación a la cantidad ofrecida, cantidad demandada. Y por supuesto, tiene relación también con el precio. La ley de la oferta y la ley de la demanda. Muy bien. Esto es lo que estamos viendo acá, el gráfico de la oferta y la demanda, y les está diciendo. Lo que olvidé decirle, gente, esta es la curva de la demanda, la roja, la oferta, la curva. En este punto en que se encuentran, se dice que el mercado está satisfecho a un determinado precio y una determinada cantidad de la demanda. Cuando la cantidad de la demanda y de la oferta son iguales, se encuentra en este punto, se dice que este es el punto de equilibrio. Punto de equilibrio. ¿Se entiende eso, verdad? Siempre en eje X vamos a tener las cantidades y en el eje de en el eje de Y vamos a tener los precios. Vamos avanzando para ir terminando ya. Lo que estábamos diciendo hace rato, también existe lo que se llama la ley de la escasez. Surge cuando un determinado bien es insuficiente en el mercado. Surgen por la insuficiencia de diversos recursos considerados necesarios y fundamentales para el ser humano, dándose la condición necesaria de priorizar las necesidades en función del presupuesto disponible. Sí, claro que sí. Nosotros que ganamos sueldo mínimo, aplicamos la ley de la escasez, priorizando nuestros gastos de acuerdo a las necesidades y obviamente con un presupuesto fijo que es el sueldo mínimo, que es menos de 3 millones de guaraníes. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que, lo que la ley de la escasez dice es de que un determinado bien, cuando está escaseando, lo que le estaba hablando acerca del, es cuando escasea el azúcar, por ejemplo, empieza a subir su precio, ¿sí? ¿Por qué empieza a subir su precio? Porque la gente está estimulado, motivado a hacer,
a pagar mayor precio con tal de, de, este, de poder acceder a un determinado bien. Atienda bien lo que estoy diciendo. En la ley de la escasez, el precio de equilibrio tiene una tendencia a subir para arriba por el hecho de que justamente los consumidores, los demandantes de ese producto específico que está escaseando, están tentados a pagar mayor precio con tal de satisfacer sus necesidades de demanda. Suele pasar. Vamos a ver ahora en el ejemplo. La ley de la utilidad marginal decreciente es una ley económica también que establece que el consumo de un bien proporciona menor utilidad adicional cuanto más se consume. Muy bien. La ley de la utilidad marginal decreciente. Voy a poner un ejemplo. Ustedes están jugando fútbol y el primer vaso de agua o de tercer tiempo tiene un valor mucho mayor que los últimos. Es decir, en la medida que nosotros vamos consumiendo más agua, más agua, más agua, su utilidad, dice esta ley, su utilidad adicional va disminuyendo. Cada vez disminuye, es menos útil. Pues ya saciaste tu sed y lo siguiente ya no se consume. A eso se refiere la ley de la utilidad marginal decreciente. La ley de los rendimientos decrecientes muestra la disminución de un producto o de un servicio en tanto se le añaden factores productivos a su creación. Esto también es la misma cosa. Nosotros, por ejemplo, a una tierra, a una hectárea de tierra, estamos cultivando soja, vamos a suponer. Cultivamos soja, plantamos soja. Y vamos a suponer en forma empírica, hermano, nosotros, como entendemos, en una hectárea lleno de soja. Y después viene un ingeniero agrónomo y nos dice, esto podemos, una hectárea podemos, ¿cuánto de rendimiento te está sacando? Me está sacando 2.800, no es muy poco, que tiene que rendir 3.500, 4.000 por hectárea. ¿Y qué podemos hacer? Entonces dice el agrónomo, dice el ingeniero, dice, vamos a aplicarle esto, y vamos a aplicarle el sistema de regadío, y vamos a ponerle abono para que crezca. Muy bien. En la medida que se le va mimando en esa una hectárea, va aumentando el producto, va aumentando la producción, va aumentando. Pero llega un momento dado en que ya no aumenta, empieza a disminuir. De eso es lo que habla la ley de los rendimientos decrecientes. Cuanto más nosotros le aplicamos otro valor a la tierra, hasta cierto punto crece. Y después llega a un punto de inflexión, empieza a decrecer nuevamente. Muy bien, otra ley es la ley de Occam, que refleja la relación que existe entre la expansión económica y el empleo en un determinado país, en un desempleo. Eso es lo que dice la ley de Occam. La ley de Occam dice que cuanto más nosotros, cuanto más crece una economía, baja la tasa de desempleo. Claro, eso es natural. Es muy razonable pensar de que una economía cuando sube la economía, hay más actividad, más producción, se necesita más gente que tenga que trabajar, ¿verdad? Y cuando baja la producción, aumenta el desempleo. A eso se refiere la ley de Occam. La ley de Walras, en un principio de la teoría de equilibrio general, afirma que la suma de la demanda agregada debe ser igual a la suma de la oferta agregada, teniendo en cuenta los precios. Este es muy técnico, esto es macroeconomía. No quiero adentrarme mucho, pero ya se refiere cuando usted habla de demanda, nos habla de demanda agregada, cuando es agregada, estamos hablando de macroeconomía, ya es la demanda de todo un país, y la oferta de todo un país. Dice que hay un equilibrio general en la economía. Muy bien, la ley de Gosser son 3 leyes económicas elaboradas en 1854 por el conocido economista Hermann Heinrich Gossen. Estas 3 leyes están basadas en el consumo de los ciudadanos de una economía, siendo consideradas una base fundamental de las teorías marginalistas. La ley de Engel establece que cuando el nivel de ingreso de los consumidores aumenta, la proporción de ingresos gastados en alimentos crece a un ritmo menor
que el porcentaje dedicado a otros bienes como pueden ser los bienes de lujo. Entonces, la ley Engel dice que cuando más ganamos, la proporción de lo que aumentamos nuestra ganancia en alimentos crece a un ritmo menor que el porcentaje dedicado a otros bienes, ¿sí? Por ejemplo, bienes de lujo. Cuanto uno más gana, más cosas de lujo compra. Ley de precio único señala que en los mercados competitivos, con libre comercio y sin coste de transporte, un mismo bien, un servicio, deberá tener el mismo precio en todos los países, ¿verdad? Son leyes comerciales, ¿verdad? Pero que seguramente tienen poca practicidad, poca aplicación, por el hecho de que es muy difícil eliminar el coste del transporte. Por lo que habíamos dicho ya en la clase pasada, que muchas veces el coste de el coste de un transporte determinado bien puede llegar a ser. Ustedes van a decir, pero, profe, la mandioca es demasiado caro, ¿por qué no plantamos en el Chaco? Muy bien, ¿de dónde vas a traer? Y de 500 kilómetros. Y la transportación de tu mandioca, que es a 800 a 1000 guaraníes el kilo, su transportación muchas veces puede ser más caro que el propio precio del producto. Y finalmente la ley de SAI indica que es la oferta la que crea a la demanda, por lo que no puede existir una demanda si no hay oferta. Es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Porque alguien compra nomás que existe un determinado producto. Muy bien, muy bien. Con esto quiero dar por terminado nuestra clase de hoy. Voy a dejar de compartir. Espero que se haya entendido lo que se intentó transmitir. Y básicamente era esto. Lo que estaba queriendo. Esto voy a levantar en el supuesto caso de que, porque a partir de las 7:30 empieza la red a ser mucho más pesada y a ser insostenible el Zoom. Entonces, por esa razón me tomé el atrevimiento de grabar ya esto. Voy a esperar que el Zoom digiera todo esto, luego voy a bajar a mi canal y les voy a levantar en la plataforma. Yo creo que para mañana en la mañana ya lo vamos a tener en plataforma. Muchísimas gracias por la atención y será hasta la próxima. Muchas gracias.